Bien, desarrollemos el concepto de planeación tributaria. Um, Planear en general es hacer pronósticos acerca de aquellas cosas que pueden ocurrir, que son posibles, y prever cuál puede ser el resultado posible, comprometerse con uno de esos resultados y ejecutar todas las acciones necesarias, las acciones suficientes, las acciones requeridas para lograr el resultado previsto. La primera etapa de una planeación siempre es el diagnóstico. Y si vamos a hablar de planeación tributaria, lo primero que usted va a tener que hacer es identificar todas las actividades que usted realiza, los lugares en los cuales las realiza y las obligaciones que se asocian a esas actividades y a esos lugares en los cuales usted realiza su actividad. Entonces, por ejemplo, ¿qué impuestos se asocian a cada actividad? Si está asociado al impuesto a las ventas, al impuesto al valor agregado, el IVA. Y en ese caso, si le corresponden las obligaciones del régimen común o del régimen simplificado. Si es una sociedad, siempre será régimen común, pero si es una persona, podría corresponderle el régimen común o simplificado, tanto en el IVA como en el impuesto al consumo. También en el ICA, el impuesto eh, de ICA es un impuesto territorial, es un impuesto asociado al municipio en el cual usted realiza la actividad. Por lo tanto, pues tendrá que consultar también de acuerdo a cada municipio en el cual realiza su actividad, las obligaciones, como inscribirse, como reportar las declaraciones o la información exógena que requiera cada municipio o hacer retenciones en la fuente o expedir certificados, etcétera. Entonces, el primer elemento, impuestos asociados a cada actividad. Y el segundo elemento, todas las obligaciones que debe cumplir en relación con cada actividad. Por ejemplo, si se debe inscribir, si debe declarar, si debe pagar, cuándo debe pagar, si debe hacer reportes en medios magnéticos o entregar algún tipo de información, qué soportes tiene que conseguir, debe tener para justificar ante las autoridades tributarias de sus informaciones o en caso de una visita, en caso de un requerimiento, qué registros contables tiene que realizar, qué información tiene que recoger para poder cumplir con informaciones exógenas, para poder cumplir con el reporte de cualquier información que le pida la autoridad tributaria, si está sujeto a retención en la fuente o a autorretenciones, en qué porcentaje, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer, si debe o no expedir certificados. Todo eso lo hará usted en la etapa de diagnóstico. En el seminario nuestro entregamos una guías de diagnóstico que le van a ir llevando por las diferentes actividades que usted debe revisar, que le permitirán identificar cuáles de esas actividades debe realizar y cuándo y cómo y para qué. La segunda etapa son los pronósticos. Entonces usted debe mirar qué resultados posibles se pueden obtener en un periodo determinado. Es decir, por ejemplo, qué ingresos probablemente va a obtener este año, qué costos y gastos va a tener para poder determinar, por ejemplo, el nivel de utilidad o el nivel de ingreso, y si ese nivel de ingreso lo obliga a cumplir algún tipo de información. Por ejemplo, en medios magnéticos para la DIAN, si usted es una persona natural que a 31 de diciembre del año del cierre de 2 años antes, por ejemplo, para 2017, usted tendrá que mirar los ingresos a 31 de diciembre de 2015 y si esos ingresos fueron superiores a 500 millones, usted está obligado a presentar información exógena y pues esa información exógena implica que usted deba recoger algunos datos de sus proveedores
de sus clientes, de sus empleados, etcétera. Y por lo tanto, pues tendrá que prever las actividades para poderlo hacer. ¿Qué retenciones en la fuente tiene que hacer? Pues hay retenciones de IVA, hay retenciones de ICA, hay retención en la fuente por ingresos. ¿Mm? ¿Qué impuestos se le van a generar? La periodicidad con que esos impuestos se deben de pagar. Usted debería hacer algún flujo de fondos para determinar cuándo va a tener que pagar y cómo va a pagar. Recuerde que al final de cada año es probable que sus proveedores, sus clientes le pidan que usted le facture cosas, pero una facturación hecha el 31 de diciembre es probable que se la paguen en enero o febrero y sin embargo usted va a tener que cubrir esos impuestos en los primeros días de enero. Entonces, si son impuestos anuales, si son impuestos bimestrales o cuatrimestrales, pues es importante que determine cuándo se vencen y cuál va a ser el flujo posible. ¿Qué utilidades va a obtener? ¿Qué cantidad de dinero va a tener que prever para pagar los impuestos? ¿Cómo se van a comportar las retenciones en la fuente? Si eso le va a generar un sobrante o le va a generar un faltante. ¿Qué obligaciones se pueden asociar a los diferentes niveles de actividad? Por ejemplo, en caso de personas naturales, el pertenecer al régimen común o al régimen simplificado, o el tener que reportar información exógena, ¿cierto? Por el nivel de ingresos. ¿Y qué riesgos se asocian al cumplimiento o al no cumplimiento de estas obligaciones? O sea, las afectaciones o las desviaciones entre lo previsto y lo obtenido. Esos riesgos pueden ser riesgos económicos como sanciones. Entonces, sanción por extemporaneidad, sanción por inexactitud, sanción por no enviar información, ¿cierto? ¿Qué intereses se le pueden generar por no cumplir oportuna y adecuadamente con una obligación? ¿Qué multas le pueden aplicar, cierto? O también pueden ser unas sanciones o unos riesgos operacionales, como el cierre del establecimiento, o como tener que generar sobreactividad en su equipo para poder cumplir con una obligación, por ejemplo, de reportar o de entregar una información por no haberlo previsto a tiempo. Entonces, todo esto lo va a hacer usted dentro del pronóstico. En la tercera etapa es planear. El plan y el pronóstico son algo muy parecido. El plan es un pronóstico con el cual usted se compromete. Entonces, es el compromiso respecto al resultado que usted va a asumir. Y ese compromiso debe tener unos objetivos. Entonces, por ejemplo, va a tener unos objetivos económicos, tales como cifras. ¿Qué cifra de ingresos va a obtener? ¿Qué cifras de costos o de gastos va a presentar, necesita o justificar o va a justificar cómo lograr obtener oportunamente de sus proveedores las facturas, cómo obtener los contratos o los soportes que le permitan a usted contar con esos costos, registrar esos costos en la contabilidad, poderlos deducir, hacer las retenciones en la fuente correspondientes, consignarlas, pagar los aportes para fiscales que deba pagar como requisito para poder tomar esos costos como deducibles. ¿Qué utilidad debe obtener? ¿Cómo esa utilidad afecta la liquidación de los impuestos? Por ejemplo, si usted es una persona jurídica, pues no tiene mayores diferencias porque la tarifa no es progresiva, pero si usted es una persona natural, la tarifa va a ser progresiva. En la medida en que obtenga más utilidad, va a tener que pagar una tarifa más alta. Y también tendrá que mirar en ese plan los objetivos operacionales, cuáles son las actividades que usted debe realizar, todas las actividades para recoger la información, para registrar la información,
para obtener los soportes, para preparar la información que debe entregar oportunamente, la fecha en la cual esa actividad debe estar terminada, los procesos a través de los cuales usted va a manejar esa información, procesos de registro en la contabilidad, procesos de revisión, procesos de supervisión, procesos de obtener esa información, depurarla, obtener los archivos planos que debe entregar, verificarlas con los soportes, obtener los certificados de sus proveedores o entregar los certificados a sus clientes, a sus empleados oportunamente. Y todas las actividades de soporte que requiere, actividades de mensajería o actividades del área de sistemas o actividades del área financiera, etcétera, que usted tiene que hacer. Entonces, con eso usted elabora un plan y finalmente lo implementa. Entonces, al implementarlo, usted tiene que hacer un planning, una planeación con fechas de iniciación y terminación de cada una de las actividades y quién es el responsable. Entonces, actividades como, por ejemplo, inscribirse en el RIT, inscribirse en el RUT, inscribirse en una superintendencia, etcétera. Registros contables, registro de operaciones diarias, registro de operaciones mensuales, el registro adecuado en el software adecuado, recogiendo los datos necesarios para poder obtener la información, teniendo los soportes adecuados, las facturas adecuadas, o las cuentas de cobro adecuadas, o los contratos adecuados, o los pagarés adecuados o los documentos con fecha cierta, dependiendo de lo que le exija cada una de las normas. ¿Qué informes va a tener que obtener? Entonces esos informes también hay que implementarlos, porque los informes se producen como resultado de la captura adecuada de la información. Entonces usted necesitará probablemente software o adecuar el software y pues obviamente incluirle a ese software todos los elementos necesarios para poder obtener los informes requeridos oportunamente. Bien, esto es básicamente lo que veremos nosotros en este seminario de planeación tributaria, al cual los invito a asistir. Si no pueden asistir, igual más adelante en este mismo canal encontrarán en unos cuantos meses o en unos cuantos días van a encontrar la información, una de estas conferencias. Nosotros grabamos las conferencias y las publicamos. Si quieren asistir, pues tendrán acceso a las guías de planeación que les ayudarán muchísimo en esta actividad.